Buen día, hermanos. Yo, el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido estoy de poder estar una vez más, amados, por medio de Facebook, con todos ustedes para transmitirles lo que el Señor me da con respecto a la palabra del Señor. Agradecido estoy por las bendiciones y también por las abstinencias, digamos, o por las luchas y pruebas que muchas veces tenemos los cristianos. Gracias le damos al Señor por todo, hermano. Disculpen la demora, me tardé casi 20 minutos para... Gloria a Dios, gracias Señor te doy. Vamos a ir a la palabra directamente en esta mañana. Saludo a todos los hermanos de la iglesia local, a todos los amigos, a todos los conocidos, a mi familia. El Señor bendiga grandemente cada uno de ellos. Entonces, vamos a leer un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Y dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allá hay uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Eneas, Jesucristo, te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó, y vinieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros podemos observar por medio de esta palabra, porque estamos tratando de copiar lo que fue desde el principio. Hay cosas que van transformándose o cambiando en la vida de nosotros los cristianos. Pasamos de la vieja vida a la nueva vida, y pasamos de ser niños, bebés en Cristo, para ser mancebos, para ser hombres y para ser ancianos en Cristo. Todo eso va cambiando, se va transformando en nosotros, pero hay cosas que no cambian. Hay maneras, formas que Dios las creó de esa manera, las formó de esa manera, y eso se tiene que sostener de esa manera. No podemos nosotros usar otra manera que no sea la manera de Dios, porque entonces no sería Dios haciendo en nosotros y en medio de nosotros su obra. Y nosotros vamos al principio para poder saber, para poder entrar en el carril, ¿no? En el carril donde verdaderamente nosotros podamos copiar, ¿no?, de lo que era en aquel tiempo a lo que tiene que ser ahora. Y estamos justamente hablando de la prédica del Evangelio. Bueno, hoy hay tecnología y eso no se puede evitar. Y antes no había tecnología, pero hoy hay tecnología muy grande, y con un teléfono usted puede predicar a cuántas personas, a cientos de personas. Y bueno, eso depende de la gracia que el Señor le da a cada uno. Y bueno, ahí hay algunos que alcanzan a 40.000, 50.000 personas en una sola predicación. En aquel tiempo solamente se podía alcanzar a 8.000, a 5.000, ¿no? Y eso no sabemos cómo habrá sido, porque no había parlante, no había, tecnología para que alcance tanta gente, pero sin embargo se sucedía, ¿no? En una predicación se podían alcanzar 5.000, 8.000 personas. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, quiere decir que hay un poder que alcanza a muchas personas sin darnos cuenta, porque es un poder que no se ve. Se ve después cuando ese poder es manifestado en cada una de las personas o en un grupo de personas. Y yo quisiera hablar en esta mañana sobre la iglesia con poder.
No, porque no es lo mismo la iglesia con poder que la iglesia sin poder. Y lógicamente que no hay un solo poder. Está el poder de Dios, está el poder individual de cada uno de nosotros y está el poder de la iglesia. Hay a veces que la iglesia no tiene poder. Nosotros no tenemos poder porque uno que se ha quitado de la iglesia el tema del poder del Espíritu Santo viniendo sobre nosotros con el hablar en otras lenguas como señal que han recibido el poder, no solamente para ser testigos, ¿no?, en todo lugar de que somos hijos de Dios, sino en un poder que permite que cuando nosotros oramos por los enfermos, por los paralíticos, por los ciegos, por los mudos, por los sordos, por los que tienen enfermedades incurables, esas personas puedan ser sanadas por la simple oración de fe. Es un poder que Dios le dio a la iglesia. Y ese poder es lo que escasea. Las lenguas no escasean como nosotros a veces pensamos, porque hay muchas lenguas hoy hablando la palabra de Dios, pero sin poder. Y el poder es necesario y el poder tiene que ser visto una vez que se manifestó, porque no lo podemos ver antes de manifestarse. Lo vemos cuando se manifestó, cuando se concretó. Ahí podemos ver el poder de Dios. Y acá es lo que pasó. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allá iba uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. ¿Vio? Y el número 8 habla de la nueva creación. Este hombre estaba enfermo, 8 años, imagínense lo que habrá pasado a este pobre hombre, sufriendo allí, no pudiéndose levantar. Tenía que ser ayudado por otros. Bueno, y ahí estaba Eneas en su cama, en su lecho. Pues era paralítico, dice. No podía caminar Eneas. Bueno, y Eneas representa a un hijo de Dios que está enfermo. No, en este caso la parálisis puede ser tanto física como espiritual. No poder avanzar, no poder no crecer, no poder valerse por sí mismo, no poder hacer cosas que uno quisiera hacer, pero por la causa de la parálisis uno está impedido de eso. Entonces vino el siervo del Señor, que era Pedro, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Fíjese lo sencillo que fue eso. Ciertamente que Pedro habrá permitido al Señor desarrollarse en él mismo, porque él tenía la vida de Dios dentro. Él tenía a Dios en su espíritu y en su alma. Seguramente su alma ya habría sido para esta altura de la vida de Pedro, el alma había sido santificada. Era supuestamente un hombre que no era el mismo hombre que le había cortado la oreja a Malco, ¿no? Sino que no era un hombre arrebatado, no era un hombre llevado por su carácter natural, sino que seguramente que la vida de Dios que estaba en Pedro ya se podía manifestar. Ya era un hombre mayor, era un hombre espiritual, por así decirlo, ¿no? Y solamente un hombre espiritual puede hacer lo que Pedro hizo, ¿no? Un hombre de fe, un hombre irreprensible, ¿no? Un hombre fiel, como hablábamos en la última predicación, que el fiel es un hombre espiritual. Vendría a ser como aquellos fieles de la iglesia de Esmirna, hombres y mujeres fieles que dieron su vida por Cristo hasta la muerte, como Pablo, ¿no? Bueno, hombres fieles, no niños. Un niño no puede ser fiel, un joven no puede ser fiel, ¿no? Puede ser fiel en algunas cosas y en otras no, pero el hombre
El hombre en Cristo es fiel en todo. Y la fidelidad, como decíamos, se ve en los actos, en las conductas, en el carácter, en los pensamientos, en los sentimientos. Pero bueno, este hombre espiritual que era Pedro, pudo ser instrumento en la mano del Señor. Ciertamente que desde que él estuvo allá con su empresa de barcos, vamos a llamarlo así, pescando, hasta este punto, seguramente que habrá habido una vida de transformación muy grande en la vida de Pedro. No, porque dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Y ese poder que se manifestó en Pedro, no, es lo que se tiene que manifestar en la iglesia. Y eso es lo que no hay. Lo que no hay, porque la mayoría de nosotros no ejercitamos, porque esto es un ejercicio de fe. El poder es un ejercicio de fe. Creo que cuando nosotros ejercitamos, estamos acumulando poder físico. El ejercicio que nosotros hacemos, sea corriendo, sea haciendo flexiones, haciendo abdominales, levantando barras, pesas, todo eso hace que uno vaya acumulando poder y no se da cuenta hasta que el poder que tiene, hasta que lo manifiesta. Bueno, así también nosotros, la iglesia, necesitamos ejercitar, ¿no? Acumular poder por medio de la fe. No, por la fe nosotros vamos acumulando poder. Por eso Pablo decía que el Hijo de Dios tiene que vivir por fe y para fe. Nosotros acumulamos poder por medio de la fe, para poder, ¿no?, manifestar las cosas que nosotros creemos y a las cuales nosotros nos hemos asociado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora vemos la necesidad de acumular poder. Muchos en la antigüedad, hace más o menos 60 años, acumulaban poder por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las vigilias. Pero yo le digo la verdad, hermano, yo no creo, sin desmerecer la oración, la vigilia y el ayuno, que eso es muy importante en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos, que nunca debemos dejar de platicar. Pero nosotros acumulamos poder para el tiempo de necesidad, para el tiempo de la ocasión, aumentando la vida de Dios que está en nosotros. Cuanto más la vida que se va desarrollando dentro de nosotros es crecida, más poder hay en nosotros, porque esa vida está crecida. Ahí en el libro, a mí siempre me gustó este pasaje que está en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 8 creo que es, o 9. No, este es el 3. Aquí, hermano, fíjese lo que dice. 9. Voy a ver si no me equivoco del versículo, ¿no? Dice, vamos a leer en el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y eso de que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el que también subió, ¿no?, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a leer un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Y dice, solícito guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como te fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos nosotros y en todos nosotros. Para cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don. La gracia es conforme a la medida.
Es decir, el poder es conforme a la medida del don. ¿El don quién es? Cristo. A la medida del don de Cristo, ¿no?, la gracia se nos fue dada, el poder se nos debe, es decir que conforme Cristo está crecido en nosotros, la vida de Cristo está creciendo. No estamos hablando de la persona de Cristo, porque la persona de Cristo está hoy en el cielo intercediendo por nosotros como somos sacerdotes. Pero la vida de Cristo está en cada uno de aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Esa medida de Cristo que está en nosotros, ¿no?, según esa medida es el poder que nosotros podemos manifestar. Si nosotros tenemos esa vida en medio vaso, es el medio vaso de lo que el poder de ese medio vaso se va a manifestar. Si lo tengo tres cuartos de poder se va a manifestar a través de mí. Y si lo tengo crecido a esa vida como un hombre espiritual, entonces voy a poder hacer lo que hizo Pedro. Porque Pedro le dijo a Eneas: el Señor Jesucristo te sana. Y hoy nos hemos entretenido en tantas cosas en las iglesias, ¿no?, con tanto entretenimiento vano. ¿Por qué es vano? ¿Sabe por qué es vano? Porque no produce lo que tiene que producir. Vano porque no produce la transformación de mente, no produce la transformación de vida. Lo que tiene que ser transformado, no nosotros, sino la vida que está en nosotros. Tiene que ser transformado de un niño de un bebé en Cristo a un niño, y de un niño a un joven, de un joven a un hombre, y de un hombre a un anciano, es decir, a un hombre espiritual. Entonces el don de Cristo que está en nosotros permite, si ese don tiene la medida de un hombre espiritual, permite, ¿no?, que el poder sea mayor, el poder que se manifiesta en nosotros sea mayor. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que Dios usa. Nosotros necesitamos el poder. ¿Quién necesita el poder? El cuerpo de Cristo, la iglesia local. Pero la iglesia local, sin dejar la oración, sin dejar el ayuno, sin dejar las vigilias, velando siempre en eso, pero no es por ese lado que la oración, que el poder se va a aumentar. Por ese lado el poder se mantiene. Él mantiene en la comunión con el Señor por medio de la oración, se mantiene ese poder por medio del velar, que son las vigilias, se mantiene ese poder. Y se mantiene ese poder por medio de esa abstinencia, de no darle de comer a la carne, de no darle el gusto a las concupiscencias de la carne. Eso, el ayuno, la oración y las vigilias mantienen ese poder en la iglesia. Por eso es muy importante practicarlos. Cuando nosotros no practicamos esas cosas, entonces el poder disminuye. O directamente no es que el hombre espiritual pasa de ser un hombre espiritual a un anciano espiritual pasa a ser un hombre espiritual, y de un hombre espiritual pasa a ser un mancebo. No va para abajo, sino que se mantiene conforme a la medida que lo alcanzó. Entonces, nosotros, para mantener siempre el poder, la iglesia, para mantener el poder, nosotros tenemos que estar en oración, en ayunos y en vigilias. Pero ese poder no se alcanza por medio del ayuno, la oración y la vigilia, sino que ese poder se alcanza cuando la vida del hombre nuevo, la vida de Cristo que está en nosotros, llega a ser el hombre espiritual. Ahora, el hombre espiritual manifiesta un carácter espiritual, pensamientos espirituales, conductas, ¿no?, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Usted mira la iglesia y usted puede discernir cuántos hombres y mujeres espirituales hay en la iglesia, hombres y mujeres crecidos, maduros y desarrollados en Cristo. Y usted de 100 verá 2 o 3. ¿Vio? Y con 2 o 3 no se puede sostener la iglesia. Aunque la Biblia dice que si todos vosotros se pusieran de acuerdo con respecto a cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Puede ser que se mantenga, entonces. Pero lo que se necesita, cuanto más hombres espirituales hay dentro de la iglesia, más fuerte va a ser la iglesia y más poderosa. Entonces podrán venir los enfermos,
podrán venir los paralíticos, los ciegos, las personas que tienen cáncer, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen artrosis, las personas que tienen tantas dificultades en su salud física, y la oración de esos hombres espirituales, de esa vida, la manifestación de esa vida en cada una de esas personas, va a ser posible que esas personas recuperen su salud. Lo que no hace falta es el poder. La iglesia camina sin poder, no hay poder. Estamos, digamos, inhabilitados para poder orar por los enfermos, para poder orar por los paralíticos, para poder orar por los endemoniados. Ahora, qué importante que cada miembro del cuerpo de Cristo permanezca o pertenezca a una iglesia con poder. ¿No? Pedro pertenecía a una iglesia con poder, porque él era el hermano principal de la iglesia en Jerusalén en ese tiempo. ¿No? Pedro era el principal ahí. Y ellos mantenían una vida de oración, de ayuno y de vigilia, pero no para recibir poder, sino para mantener el poder que ya estaba en ellos. Por eso Pedro, cuando él oró por Eneas, y le dijo: Eneas, el Señor Jesucristo te sana, él sabía el poder que había ahí, que estaba en él. Él era un hombre de fe, no dudaba de que el Señor Jesucristo lo estaba sanando a Eneas. Y ve que eso es lo que pasó. Dice: haz tu cama, y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Libia. Fíjese lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió allí, en ese lugar. ¿Qué ocurrió? Se añadieron a la iglesia en ese lugar, se añadieron de todos lados empezaron a venir para ser sanados. Hoy más que nunca la iglesia necesita poder, porque ¿sabe qué? El diablo nos sacó de la fe y nos hizo dependientes a nosotros de los médicos y de los medicamentos. ¿Está mal ir al médico? No está mal. ¿Está mal tomar medicamentos? No está mal. Pero mucho mejor es la fe. Tomamos medicamentos, vamos al médico y nunca practicamos la fe. Nunca ejercitamos la fe. Y eso es lo que necesita la iglesia. Nosotros necesitamos una iglesia con poder. Una iglesia que reciba el Espíritu Santo. A muchos recibieron el Espíritu Santo, pero apagaron el Espíritu. Pero necesitamos la renovación del Espíritu Santo con poder. El poder está en el hablar de la persona. Una persona que habla y produce, ¿no?, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, la formación de cada miembro. Y esto es lo que meditaba yo en este último tiempo, ¿no?, porque estoy afligido y estoy también un poco entristecido por la condición de la iglesia hoy día, ¿no?, que entretienen a la gente con adivinos, con psicólogos, con sociólogos, entretienen a la gente buscando personas que no tienen el conocimiento más mínimo de lo que es el poder del Espíritu Santo, de lo que es la transformación de vida. Acuérdese que lo que es transformado no es tu vida, sino la vida que tú has recibido. La vida que tú recibiste es transformada de un niño o de un bebé en Cristo a un niño en Cristo, a un joven en Cristo, a un hombre en Cristo y a un hombre maduro, crecido y desarrollado en Cristo, a un anciano, a un hombre espiritual. Lo que es transformada es la vida que está dentro de nosotros, no nosotros. Nosotros vamos a ser transformados el día que recibamos nuestros cuerpos resucitados y glorificados. Gloria al nombre del Señor. El poder, ¿no?, el poder que está en Cristo. Ahora vamos a leer algunos versículos para poder entender un poquito mejor esto que queremos presentar. Gloria al nombre del Señor. Siempre tengo el problema con
Gloria al nombre del Señor. Con los anteojos, hermano. Ya los voy a cambiar con la ayuda del Señor. Fíjese qué podemos decir del poder. El poder de Cristo. Ahí en Isaías 63:1 dice: ¿quién es este que viene del Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Fíjese, el poder es Cristo, es Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo nos dio el poder? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando tuvimos nuevo nacimiento. Ahí ya recibimos el poder de una vida indestructible. Pero nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos el poder de una vida indestructible. Entonces, fíjese, ¿quién es el poder? ¿Quién es el hermoso en vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que habito en justicia, grande para salvar. Entonces, acá nos da un punto muy importante. ¿Dónde habita el poder? El que anda en justicia. Nosotros ahora tenemos que andar en la justicia de Cristo. O Cristo tiene que manifestar su justicia en nosotros, pero nosotros andamos en pos de la justicia de Cristo. Es decir, que nosotros, como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué manifestaba Pablo? Una vida de justicia. ¿De dónde sacó esa vida de justicia? De Cristo. Él trataba de ser semejante a Cristo en todo, el apóstol Pablo. Por eso se manifestaba el poder. Y eso hacía Pedro también. Es decir, que para que en nosotros se manifieste el poder tenemos que llevar una vida de justicia. Esa vida de justicia Dios preparó de antemano para que anduviésemos obras de justicia, para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Dónde están las obras de justicia? En Cristo. Esa obra de justicia se manifiesta por medio de la vida. Cuando la vida es desarrollada, cuando el don de Cristo es crecido en nosotros, se manifiesta la vida de justicia. Porque otra vida, Cristo, no puede manifestar sino una vida de justicia. Se manifiesta en nosotros. Por eso Cristo no mentía, Cristo no robaba, Cristo no adulteraba, Cristo no fornicaba. Cristo era un hombre separado, santo, ¿vio? Y no solamente que era santo, sino que era santísimo. Él separado completamente del pecado que había en este mundo, de la maldad que había en este mundo. Esa era una vida de justicia. Y también dice Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces la iglesia con poder es una iglesia perdonadora. Es una iglesia que perdona el fracaso de los hermanos cuando fracasan. No es una iglesia juzgadora y condenadora, sino que es perdonadora. Porque ahí está el poder de Dios. Porque ese perdón no nace de nosotros muchas veces, sino que ese perdón nace de la vida o se manifiesta de la vida que nosotros hemos recibido. Entonces nosotros, en la medida que la vida va creciendo, tenemos más capacidad, más poder para perdonar. Nosotros perdonamos por medio de Cristo. ¿No? Por eso todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque está hablando al hombre espiritual. No está hablando al niño en Cristo, al bebé en Cristo, sino que está hablando al hombre espiritual. Y la iglesia necesita el poder. Y ahora sabemos que ese poder está en el hombre espiritual. Y ese hombre espiritual está dentro de nosotros, como vida, ¿no? A veces esa vida no está desarrollada. Por eso no se manifiesta el poder. Hoy tenemos una iglesia sin poder.
una iglesia con muchas obras. Vio como Dios le dice en el libro de Apocalipsis, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos. No, y todo eso. Y después le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, a Cristo. Dejaron el poder, dejaron a Cristo por las vanidades. Hay que sacar todo lo que sea entretenimiento de las iglesias, todo lo que nos sirva para la vida de transformación. La vida de transformación es una vida de golpes, es una vida de luchas y pruebas. Usted entra en una lucha, sale de una lucha y de prueba y entra en otra, porque la vida tiene que crecer. Usted no, la vida siempre está, los golpes siempre están dirigidos a la vida que está dentro suyo. No, los golpes, no está dirigido a usted. Usted solamente tiene que quedarse quieto. Usted tiene que confiar, no tiene que sufrir. Cuando vengan los golpes, usted tiene que decir, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú diste, tú permitiste esto para mí. Señor, tú das la lucha, pero también das la salida. Porque los golpes es para la vida, para que la vida se forme. Gloria al nombre del Señor. Fíjese lo que dice. Gloria al nombre del Señor. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Y eso no le dio Dios a la iglesia? ¿No le dio poder a la iglesia para gobernar los cielos y la tierra? ¿No le dio? Pues entonces, ¿cómo es que los demonios hoy se atreven a cruzar la línea que no les es permitido cruzar? ¿No? Porque la línea divisora entre los demonios y la iglesia es la iglesia misma. Es Cristo mismo, es la redención. Ellos no pueden cruzar ahí. La sangre le impide cruzar ahí. Pero parecería que cruzan, parecería, ¿no? Pero una iglesia sin poder no puede atajar, ¿no?, el ataque del maligno. No puede atajar el ataque de los adversarios de la iglesia. Nosotros necesitamos el poder. Y el poder, lisa y llanamente, significa, ¿no?, orar por los enfermos y que se sanen. El poder significa orar por los endemoniados y que sean libertados. El poder significa que vengan los enfermos terminales y que sus vidas sean alargadas, sanados completamente. Lícitamente, ese es el poder. Hablamos de que hay un poder dentro de nosotros que no se puede ver. Se puede ver solamente cuando se manifiesta. Se manifiesta cuando nosotros lo ejercitamos. Lo ejercitamos a ese poder por medio de la fe, por medio de la palabra, apropiándonos, ejercitamos. Todos los días estamos en ejercicio de la fe, creyendo y no dejar de creer. Nosotros no retrocedemos de la fe, sino que avanzamos en la fe cada día, creyendo que Dios es mucho más poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o sentimos. Nosotros no retrocedemos, no deberíamos retroceder de la fe, pero cuando retrocedemos de la fe, entonces introducimos dentro de las iglesias entretenimientos y pensamientos, ¿no?, teológicos o pensamientos psicológicos o pensamientos de los médicos dentro de las iglesias que suplantan a la fe, pero que no producen la nueva creación, no producen al hombre espiritual. Y nosotros, los pastores, sabemos perfectamente que nosotros necesitamos hombres y mujeres espirituales para poder edificar la iglesia, para poder ayudar a los hermanos que vienen detrás de nosotros. Entonces estamos leyendo ahí, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Ahora fíjese lo que el Señor, cómo se manifestó el poder de esta vida en la vida del apóstol Pablo. Ahí en 2 de Corintios, versículo 12, 9, dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, ¿no? Y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Vio? Cuando soy débil, soy fuerte, tengo poder.
Y la iglesia es muy fuerte en sí misma. La iglesia es muy poderosa en sí misma. ¿Por qué? Porque la carne es poderosa. La carne no le da lugar a Dios, no le da lugar al Espíritu Santo, la carne, sino que batalla contra el Espíritu. Y cuanto nosotros más introduzcamos obras de la carne, ¿no? Movimientos de la carne dentro de la iglesia, cuanto menos el poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se manifiesta de una manera muy sencilla. El poder de Dios se manifiesta por medio de la oración de fe, ¿no? Entonces él dice sanará al enfermo, la oración de fe sanará al enfermo, ¿vio? Y también nosotros creemos que este poder grande que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, ¿no? Esto se manifiesta por el simple hecho de creer. Nosotros no tenemos que hacer pantominas o no tenemos que hacer vanidades dentro de la iglesia para que los hermanos sean transformados. En todo caso, los que son transformados con esas pantominas, por esas vanidades, son transformados en hombres religiosos, hipócritas, falsos, ¿no? Que no están por el Señor, sino que están por ellos mismos. Y eso es un engaño de Satanás. Nosotros necesitamos el verdadero poder, el poder del Espíritu, el poder de la palabra, el poder de la fe. Necesitamos. La gente necesita. ¿No? ¿Cuántos enfermos hay en la iglesia? ¿Cuántos enfermos hay dentro de nuestras iglesias? Iglesias pentecostales. Estoy hablando de iglesias pentecostales que creemos en el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo con poder, obrando la obra de Cristo a través de nosotros. Acuérdese que nosotros no recibimos poder por medio del ayuno, la oración y la vigilia. Nosotros recibimos poder por medio de la vida que está dentro de nosotros. Esa vida tiene que crecer y llegar a ser un hombre espiritual. Pero no desechamos la oración, ¿no? La vigilia, el ayuno, porque por medio de eso nosotros mantenemos el poder de Él. ¿No? Todo eso acompañado por la fe, por supuesto. Porque si yo ayuno, si yo oro, y si yo hago vigilia y la fe está ausente, entonces no sirve tampoco para mantener ese poder en nosotros. Porque lo primero que tiene que ir es la fe. ¿Vio? Por eso Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Y entonces dice, me ha dicho, bástate de mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Para que repose en mí el poder de Cristo. Yo quiero el poder de Cristo en la iglesia. El poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, el poder de su palabra realmente transformando la vida de los creyentes. No quiero introducir nada de lo que Dios no introdujo. Hay pastores que introducen cosas dentro de la iglesia, que ¿de dónde los sacan a eso? Del mundo. Eso proviene de la carne, parece tan bueno, ¿no? Y claro, la gente que no entiende aplaude y gloria a Dios y aleluya, pero no transforma la vida de las personas. Cristo no es crecido. El hombre espiritual no es aquel que le está llevando a una vida espiritual, sino que la carne misma le está llevando a ser religioso, hipócrita. ¿Vio? Como le dijo el Señor a los fariseos. Por fuera son como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de muerte, de iniquidad. Eso nunca puede pasarle a un hijo de Dios verdadero, a uno que tuvo un nuevo nacimiento, porque esos son los religiosos. Los religiosos no son salvos. Tienen que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tienen que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Le dijo ciertamente, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver ni podrás entrar en el reino de Dios. El religioso es una persona que no es salva. ¿Cuántos religiosos hay dentro de la iglesia y que están ocupando los púlpitos y que entretienen a las personas por medio de, no de los mandamientos solamente, sino de como decía Jesús, de las normas que establecen los fariseos, ¿no?
para que la gente sea más farisea que antes, porque ellos recorren el cielo, el mar y la tierra para ser un prosélito, y lo hacen doblemente hijo del diablo, hijo de Dios. Todas esas cosas, hermano, se logra dentro de nuestras iglesias cuando nosotros carecemos de poder, cuando la iglesia carece de poder. Nosotros los hermanos que predicamos la gracia, nosotros muchas veces carecemos del poder. Muchas iglesias de gracia carecen del poder, porque han dejado de depender del Espíritu Santo. Ya no dependen del Espíritu Santo. Ya no mantienen ese poder porque no hay ayuno, no hay oración, no hay vigilia. Ya no mantenemos ese poder. Vienen las personas, oramos por las personas, no se sanan. ¿Y qué va a hacer la persona? Va a ir al médico. Va a tomar medicamentos costosos, ¿no? Que cuestan mucha plata. A veces no los van a poder comprar. En vez de venir a la iglesia y orar por esa persona con poder, y entonces Dios va a hacer la obra allí. También ahí en Hebreos 11:33, primero vamos a leer 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Vio? Porque dice que por fe conquistaron reinos, ¿no? Por fe, reinos, los reinos de Satanás, ¿no? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Fíjate qué hombres poderosos eran aquellos. Y no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. ¿Vio? Pero sin embargo, y en Hebreos 11:34 dice, apagaron fuegos impetuosos, ¿no? Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Vio? También vemos en la palabra el poder de Cristo, ¿no? En nosotros. Dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Vio? Sobre la naturaleza dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Había un poder ahí, ¿vio? Y ahí en Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Veo que uno tiene que saber lo que tiene. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una fe poderosa. ¿Qué fe tenemos nosotros? La fe de nosotros no, tenemos la fe de Cristo. La fe de Cristo fue probada y aprobada. Cristo fue el autor y el consumador de la fe. Pero esa fe tiene que crecer juntamente con la vida, con el don de la gracia que está en nosotros. Tiene que crecer junto. Si la fe no crece, ¿no? La vida no crece. El hombre espiritual no crece, no llega a ser un hombre espiritual esa vida. Y entonces la fe es pequeña. La fe que hay ahí no es una fe que logra algunas cosas, pero no todas. Tenemos fe para salvarnos, tenemos fe para creer que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Hijo, tenemos fe que el pan que comemos es el cuerpo de Cristo, tenemos fe que el vino que tomamos es la sangre de Cristo. Todo eso tenemos fe, pero no tenemos fe para orar por los enfermos. Muchas veces creemos tantas cosas, pero cuando oramos por un enfermo no creemos. No solamente orando por los enfermos. ¿Por qué hablo de orar por los enfermos? Porque esas eran las señales y prodigios que Dios hacía y la gente se multiplicaba dentro de las iglesias.
los paralíticos eran sanados, los sordos escuchaban, los ciegos veían y se multiplicaba la gente dentro de la iglesia. Hoy queremos ganar a las almas solamente con la palabra, pero la gente está llena de palabra y carente de poder. Y eso lo hablo por mí mismo, hermano. Hablo primeramente por mí mismo. Y yo deseo con todo mi corazón que el Señor pueda manifestarse en mi vida para que cuando vengan necesitados a la iglesia no haya un poder que es la vida de Cristo en nosotros y que ese poder se manifieste a fin de que ellos reciban lo que necesitan. ¿Yo? Dice en el poder de Cristo. Vamos a leer un poquito más abajo. Juan 10, 18, ya lo leímos. Y después Juan 17, 2. ¿Cómo les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste? Y en Hechos 10 vio el poder que tiene Jesús, ¿no? De dar vida. Hechos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y Dios con quién está? Con nosotros, con sus hijos. Y Él nos dio la vida de su Hijo a nosotros. Y entonces, ¿por qué carecemos de poder? Porque hemos abandonado algunas cosas. Hemos abandonado la oración. Hemos abandonado el ayuno, la vigilia y muchas otras cosas que en este momento no recuerdo. Y ahora, ¿qué pasó? Se apagó el poder. Nos siguió creciendo esa vida que estaba dentro de nosotros. Nos llevó a ser un hombre espiritual. ¿Vio? Yo vi a un hombre espiritual en ese sentido, al hermano Gigi Ávila. ¿No? En los últimos años de su vida él hablaba mucho de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y él seguía usando el poder para sanar a los enfermos. Seguía usando el poder para liberar a los oprimidos por el diablo. ¿Vio? Romanos 1:4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hay mucho para decir, pero ya pasa la hora. Hay mucho para decir, hermano, sobre el poder de Dios que habita en nosotros, mora en nosotros. ¿Dónde está el poder de Dios? En la vida que nosotros tenemos. En nosotros, está, no sobre nosotros. Después está el poder sobre nosotros, cuando ahí viene el Espíritu Santo y asiste a esa vida. El Espíritu Santo asiste a esa vida, ¿no? Y entonces por medio de la vida más el Espíritu Santo, la Iglesia tiene poder para destruir toda obra del enemigo, todo ataque del maligno. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Usted necesita que esa vida que está dentro suyo llegue a ser un hombre espiritual. Usted y yo necesitamos que esa vida crezca. Esa vida crece por la palabra. Usted escuchó la palabra ahora. Dígale amén. Dígale amén a la palabra, porque usted sabe de dónde salió. Salió de la Biblia. Salió de la boca de Dios esa palabra. No la razone, créala. Amén, Señor. Yo la recibo. Y yo creo que esa vida se crezca en mí. Yo creo que ese don crezca en mí, ¿no? Y que se manifieste con poder, en beneficio de otros. No solamente en beneficio mío, en beneficio de quién, de la Iglesia, en beneficio de los hermanos. Porque siempre pensamos en el pecador, pero nunca pensamos en la Iglesia. Pensamos que la Iglesia está todo bien, pero no, la Iglesia está todo mal. O la gran parte de la Iglesia está mal. Porque no depende de la fe, depende de las vanidades que se introducen en la Iglesia como forma de entretenimiento, ¿no? La Iglesia depende de eso para subsistir. ¿Y el poder? Y el poder está en la palabra, el poder está en la vida que está dentro de nosotros, el poder está en el Espíritu Santo, ¿no? Y dependemos nosotros de eso para edificar la Iglesia, para que ese poder transforme la vida de
La vida de los santos, ¿cuál es la vida de los santos? Es Cristo. Cristo tiene que ser transformado en nosotros, tiene que llegar a ser un hombre espiritual. ¿Entienden? Nosotros no vamos a ser transformados en el sentido nosotros, porque nosotros estamos muertos, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y entonces, si Cristo vive en mí, el que es transformado es Cristo, de un bebé a un niño, de un niño a un mancebo, a un joven, de un joven a un hombre y de un hombre a un anciano, que es el hombre espiritual. ¿Se da cuenta, hermano? Más claro. No razone, reciba la palabra. Amén, Señor. Yo quiero que tu vida crezca en mí. Señor, aliméntame hoy. Yo quiero alimentarte a ti, Señor. Quiero que tú seas el hombre espiritual que diga todos mis pasos, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos. Quiero que tú te manifiestes a través de mi carácter, ¿no? A través de mi manera de ver, a través de mi manera de oír. Señor, yo lo que necesito, no lo necesito para la iglesia, porque la iglesia necesita el poder. ¿Cuándo tiene poder la iglesia? Cuando el hombre espiritual es formado. Ahí tiene poder. Y el Espíritu Santo asiste al hombre espiritual. También asiste al niño en Cristo, llevándolo a ser un hombre espiritual. También asiste al mancebo. Y también asiste al hombre, ¿no? No es que el Espíritu Santo no asiste cuando uno es niño en Cristo. No, lo asiste, llevándolo cada día a ser un hombre espiritual. Dios no lo abandona porque no sea un hombre espiritual. Dios lo asiste también, pero en su medida, conforme a su crecimiento, a la vida de Dios que está en él. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana amada, oren por nosotros, hermano. Saluda a los hermanos que se han comunicado. Sé que lo voy a leer. Ubaldina Vargas, Señor le bendiga, amada hermana. Señor le bendiga grandemente. A nuestro pastor, hermano Nicolás Blanco. El Señor le bendiga grandemente. A mi amada esposa. A la hermana Estela, que el Señor le bendiga. Hermana Mari del Mirador. El Señor le bendiga. Y a cuantos hermanos que yo no puedo leer acá, pero bueno, que están. Señor les bendiga, hermano. Y oren por nosotros, oren mucho por nosotros. Necesitamos su oración, hermano. Vamos a orar. Usted crea solamente. Crea que esta oración lo va a suplir. Que esta oración va a darle a usted lo que usted está necesitando. Padre amado, estoy delante de ti. Señor, creyendo, Padre amado, que tú, Señor, estás concediéndome, Señor, lo que yo necesito. Gracias, Señor, porque tú me la has dado. Gracias, Señor, porque lo recibo en el nombre de Jesús. Señor amado, bendice nuestra amada iglesia local. Bendice a cada miembro de esta iglesia, a cada hermana y hermano, Señor. Ayúdales a creer. Bendícelos grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un gran abrazo, hermanos. Señor les bendiga. Nos estamos escuchando, Dios mediante, el día lunes, con la ayuda del Señor.